Hoy, 22 de octubre, se devuelve a Piscis. Después de estar casi 14 años en el signo de Piscis, entró en Aries el 30 de marzo del 2025, pero fue apenas una entradita, un gusto de entender de lo que viene. Se devuelve hoy, se está devolviendo a Piscis, cerrando la grieta cósmica. Es como si fuera finita puntada, con aguja de oro, para que no se note la puntada, haciendo, recontándonos una historia, ayudándonos a hacer una síntesis de 14 años de trabajo arduo con el visionero Neptuno. Para hablar de este tema, pues estamos Martín Ochoa, Javier Aragón, Martín Ochoa desde Bogotá, Javier Aragón desde Orlando. No nos pudo infortunadamente acompañar Rafael Aragón, que iba a estar con nosotros, pero una calamidad doméstica se lo impidió. Esperamos que recupere pronto la situación. Pues querido Martín, bienvenido. Pues Juan Carlos, muchas gracias, Javier, muchas gracias y las personas que nos acompañan, porque gracias a ellos son partícipes de este proceso y más cuando hablamos de un proceso transgeneracional profundo, como son los movimientos de Urano, Neptuno y Plutón. Y en este caso, para la entrada de Neptuno en Piscis, que estuvo presente desde el año 2011 hasta el 2026, pues habla de no solamente de un proceso individual, sino sobre todo muy profundo en el inconsciente colectivo. Y para mí se ha vuelto importante, más que mirar la carta, y lo hemos hablado con Juan Carlos muchas veces, antes de mirar la carta, mirar entonces del 2011 a este momento de 2026, ¿qué se deshizo en mi vida, Neptuno? ¿Qué apareció? ¿Qué me inspiró? ¿En dónde me confundí? Y todavía dónde estoy confundido, confundido. No es Confucio, sino... Entonces es interesante que miremos por qué ese proceso queda encarnado en seres humanos que están naciendo desde el 2011 al 2026. Ellos encarnan esa generación de Neptuno en Piscis profunda que busca una conexión más allá de lo que esta sociedad ha brindado, ¿no? Por eso tenemos propuestas incluso de esa época para acá, ya no es heterosexual, homosexual, gay, sino apareció una variedad de géneros. ¿Qué significa eso? Que hay una parte de la humanidad que está diciendo no debe ser el mundo blanco y negro. No estamos diciendo que sea ni bueno ni malo, sino que aparece una variable. Neptuno está caracterizado por ser entre el blanco y el negro los múltiples infinitos grises. Entonces hay una pluralidad de mundos, hablando nomás de ese aspecto, pero en el campo de la necesidad interna del ser humano de conectarse con la vida, con su ser, con la conexión total, hay un énfasis grandísimo en que somos conciencia planetaria, en la ecología, en que estamos dañando el planeta y que hay que sintonizarnos con esa inteligencia suprema y mayor de la vida que está en la Tierra. O sea, hay muchos temas y para aplicarlo personalmente es ¿qué ha hecho Neptuno en Piscis desde el 2011 hasta el 2026 en mi vida? Eso sería una pregunta. Ya hablé mucho, Pues hermano, y muy, no dejé hablar a Javier, ¿sí, hermano? muy interesante eso que mencionas, Martín. Aprovecho para saludar a Juan, Martín, a toda la audiencia que nos está acompañando el día de hoy. Para argumentar esa parte que estabas mencionando, yo siento que es el tránsito de Neptuno a retrogradar a Piscis es la gran oportunidad, como bien lo mencionabas, Juan, de empezar a resarcir y empezar a hacer costura de todas aquellas ilusiones, quizás que es como lo que más nos promete Neptuno, hasta qué pico me logro ilusionar y hasta dónde también es proporcional la caída de desilusión, que el tema con Neptuno retrogradando en Piscis y en esa compañía con Saturno que de manera oficial la empezamos a tener hoy miércoles, ya 22 para empezar, son las etapas finales de ser finalmente consciente y de mirar hacia los puntos que tiene al frente, en este caso, el grado 29 de Piscis en relación a lo que es, por ejemplo, Virgo y donde ocurrieron también, porque fíjate que ahí ocurrieron los eclipses.
Mm. Fíjate que en ese mismo punto donde está retrogradando ahorita Neptuno es como repasar y remarcar puntos de finales y puntos de cierre de hasta dónde yo empiezo a asumir con esa conjunción Saturno mi propia ilusión y mi propia desilusión. Sí, Que el tema con esto es que cuando no hacemos ese trabajo desde la autonomía, desde el propio yo, pues a lo psicológico se va y para esto muchas veces no se necesita ser grandes expertos, sino es simplemente ver cómo funciona y cómo opera Neptuno a través de la psique, que no tiene otra alternativa que reflejarlo en el afuera. Entonces, si yo no hago esa conciencia, que es lo que pide Neptuno retrogradando a Pisces, sobre todo con ese escalador y con esa parte trilladora saturnina en ese grado, pues entonces voy a hacerla fácil, que es hacia afuera, porque los ojos, la función del ojo, Neptuno es ver hacia afuera y ver reflejado en el otro cómo me desilusionaste o cómo me ilusionaste, cómo me ilusionaste con esto y cómo me desilusionaste con esto, pero tú, yo no. Fuiste tú el que llegó a mi vida a ilusionarme y fuiste tú el que llegó a mi vida a desilusionarme. Y mira ahora cómo estoy, ¿yo qué hago con esto? Que esa bien puede ser un paralelo y puede ser una doctrina que yo puedo tomar, solo que el precio a pagar es demasiado alto, porque me pierdo en eso de que no sé si eres tú, si soy yo y cómo manejar esa situación. Yo creo que hoy es un día para reflexionar mucho acerca de hasta dónde y tener en cuenta estas proporciones, ¿no? La capacidad que tengo de ilusionarme, pues lo mencionaba Galileo Galilei, no hay otra alternativa que la proporción de la caída va a ser semejante a la altura. ¿Qué tanto logré yo subirme hasta allá para desplomarme también en relación de muchas cosas, ¿no? De ideas, de creencias, de temas concretos en mi vida, ¿no? Uy, están tocando unos temas bellísimos de Neptuno. Quisiera recoger de las dos informaciones. Para mí, Neptuno tiene como una frase eh, inspiradora, el anhelo de redención. O sea, por donde va pasando es donde empezamos a acumular la forma de ver la vida con lo que anhelamos que nos redima, que se abran las puertas de un paraíso, que encontremos el amor ideal, el trabajo ideal, la conexión ideal en muchos sentidos, ¿sí? Y cuando entra a un signo, nos pone en evidencia esos anhelos de redención, que empezamos a elaborarlos. En el caso de Pisces es como si el anhelo de redención tuviera que ver con la conexión con lo trascendente, con el fin de los tiempos, con el cierre de grandes procesos. Entonces hemos estado 14 años, desde 2011-12 que empezó con todo este tema del calendario maya, que se va a acabar el mundo otra vez y demás. Se acabó el tiempo, ¿sí? Es como si se... Y entonces ahí ponemos nuestro anhelo de redención. Ay, sí, que de una vez se acabe esto y así yo no tengo que ir mañana a trabajar, ni pagar la tarjeta de crédito, ni tener todas estas responsabilidades, ¿sí? Entonces, de alguna manera es como si a medida que Neptuno va pasando por los signos, por ejemplo, cuando en el 99 entró en Acuario, el anhelo de redención era la Matrix, lo tecnológico. La película salió, ¿sí? Neptuno es el cine, entonces aparece en esas imágenes que trata de redimirnos y nos trata de dar sentido. En este momento, como está saliendo de Pisces, los anhelos de redención están cambiando. Ya no se trata de que lo que me redime es el fin, Pisces, sino lo que me redime son los inicios, los avances, el empoderamiento, el yo soy, las capacidades autónomas. Antes, lo que me redimía en Pisces es la victimización. Me redime entre más víctima, entre más haga el papelazo completo, eso me va a abrir las puertas del cielo. Además, eh, Dios nos abre las puertas del cielo si sufrimos harto y entonces yo sufro como todo padre y como toda madre para que se me abran bien grandes las puertas del cielo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, hemos estado echándonos un cuento de redención que en este momento cambia. Se libera una sustancia y se abre una nueva. Pero con esta retrogradación es momento de más bien decir, ¿y para qué me sirvió todos estos ideales de sacrificio y me doy por el otro y me entrego totalmente al otro y creo que este es el verdadero amor? O sea, todo lo neptuniano y lo pisciano, ¿no? O encuentro una filosofía, un misterio, un algo del más allá y entonces me entrego de alma, corazón y vida y me pierdo en eso, ¿no? Y allí se me van a abrir las puertas del cielo. A empezar desde marzo 30 del 2025, Neptuno entró en Aries. Y ahí empezó
a modificar este sueño, esta ilusión. Porque como bien decía Javier, ¿no? ¿Por qué subimos y por qué nos ilusionamos tanto? ¿Y por qué llegamos hasta tales alturas? Por el anhelo de redención, ¿sí? Porque si yo no anhelara con todo mi ser salvarme, pues no le metería tanto énfasis, sino embebería a las figuras como mi novio, mi gurú, mi terapeuta, el líder político o demás, en un manto luminoso de tal altura que después digo, me dañaste, me hiciste perder, tú, sí, echándole la culpa siempre hacia afuera al otro, cuando en realidad es un trabajo totalmente interno, ¿no? Este es un movimiento que nos pone a mirar las dos partes. Los movimientos transpersonales tienen su parte luminosa y tienen su parte oscura, no integrada. Oscura no es mala, inconsciente, eh, dormida, por decirlo de alguna manera, porque la palabra inconsciente se asoció a algo malo, ¿no? Es que no nos damos cuenta o está ahí. Entonces, en paralelo, si lo llevamos, porque este es un movimiento que no nos desliga de la totalidad, sino al contrario, nos fusiona mucho con la totalidad. Y ahí hay unos retos y unos riesgos. Uno de ellos, las famosas noticias falsas que han circulado en las redes sociales. Entonces, Neptuno en Piscis destapó un tema que se lo achacábamos solo a la religión y no es exclusivo de la religión. La fe ciega, pero la fe ciega no en el sentido de la certeza del corazón, sino tal presidente o tal líder o tal influencer dijo tal cosa, eso es verdad, y multiplíquelo. Como nunca antes se ha visto en esta época, esa tergiversación de la verdad y el asumir que cualquier cosa que diga cualquier persona de una manera engañosa, incluso sabiendo que es engañosa, lo sabe el que lo produce y lo sabe el que lo recibe, se ha multiplicado de una manera venenosa, nociva. El tema de las noticias falsas, entonces nos manda esa sombra, nos pide hacer una claridad, que es una de las funciones de Neptuno. Neptuno no engaña en el nivel transpersonal, clarifica, te desengaña. Los que nos engañamos somos nosotros por asumir de una manera muy de fe ciega, sin cuestionarnos. Simplemente fulano dijo y listo. Y este no sirve, busquemos otro. Cuando en realidad nos está mandando a mirar. Yo estoy actuando desde la compasión, porque ese ha sido un movimiento muy poderoso que ha surgido. El tema de la compasión, del trabajo con trauma. Eso siempre ha existido, o en los últimos años, pero se ha magnificado. Gabor Mate, Peter Levine han empezado a volverse muy poderosos esos movimientos de una conciencia ecológica, no solo con el planeta, sino ecológica con nosotros mismos. Entonces estamos entre la luz y la sombra todo el tiempo. Nosotros mismos necesitamos mirarnos qué mentiras nos hemos vendido o en qué actos de fe ciega hemos asumido y cuando tenemos esos desengaños, pues simplemente son otra faceta de Neptuno que es la crisis de la ilusión, desengaño para ver la claridad, ver con objetividad. Esto es lo que está pasando. Y en ese sentido, pues estamos viviendo en ambos escenarios, luminosos y escabrosos. Y con Neptuno el autoengaño, la evasión, el achacarle a otro la responsabilidad personal es como el pan de cada día. Pero la otra parte, precisamente es reconocer esa, Neptuno tiene una faceta que es el amor con sabiduría, el amor, pero no el amor personal, sino el amor que es capaz de, como lo interpretan los budistas, la compasión, la capacidad compasiva de podernos dar cuenta de qué es lo que pasa, cómo pasa, qué puedo hacer, dónde puedo ayudar. Ese es uno de los temas más importantes de Neptuno, es sentirme conectado, interconectado. Casi que nos regresa al útero y nos hace la necesidad, nos la plantea, de darnos cuenta con otro reto de Neptuno. Hoy los seres humanos nos podemos estar sintiendo muy solos. Nos metimos en el mundo, en un pequeño mundo, en otra droga, que son las drogas sociales, son aquellas con las que nos
metemos y nos sumergimos y nos perdemos, y ha sido las redes sociales. Y hay un drama terrible de la soledad emocional, porque nos olvidó mirar a los ojos al vecino cara a cara. Se nos olvidó compartir, se nos olvidó ser comunidad con otros. Y a la vez está ese mundo de Neptuno donde dice, puedes explorar en las redes, buscar información, oír música, conectarte con mundos fantásticos. Y está bien, y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para perderme? ¿Para evadirme? ¿O para sentir que hay una conciencia más holística, más total? Esto también lo podemos aplicar a la vida familiar y a los espacios de intimidad, porque Neptuno en Piscis pide volver, por la analogía con la casa 12, volver a nuestro lugar sagrado, a nuestro centro, a nuestro ser, pero no para huir del mundo. Al frente está Virgo, que nos dice hay que asumir el mundo, las tareas o el quehacer. La casa 6 no es solamente el trabajo, es los quehaceres que tenemos que hacer todos los días para hacer sostenible la vida. Entonces tenemos la necesidad de mirar en ese mundo sutil, bello, nos estamos perdiendo para evadir la vida, o necesitamos regresar a él para sentir que tiene sentido mi vida. Es un balance. Esta parte concatenando un poquito lo que decías tú, Juan, con lo que menciona Martín, me devuelvo un poquito a lo que mencionaste, Juan, de antes, cómo se manejaba antes Neptuno y el trabajo que venía haciendo, y el mundo pagaba por eso. O sea, ser víctima pagaba. Entonces tengo este problema, tengo esta situación, tengo esto. Sí, es que mira, era una excusa de, es que lo abandonaron, es que él no tuvo papá. Entonces como que era una noticia que alrededor, ah, claro, sí, hay que ser condescendientes, hay que darle un trato especial porque creció así, porque es que le pasó esto, porque le pasó lo otro. Entonces había como cierta aceptación indirecta del colectivo en decir ese Neptuno lo que estaba haciendo. Lo que nos ha mostrado en esas pinzadas, que entró Aries y ahora que está retrogradando, ahí entra el movimiento que oscilo mucho en lo que decía Martín ahora, del tema holístico, y viene el empoderamiento y viene el tema de que esta herida no puede ser única y exclusivamente para victimizarme, sino que además tengo también la capacidad de poder llegar y de poder hacerlo. Pero como los primeros grados de Aries son la puja del afán, son la puja de lo que se da de manera desbordada sin medir muchos riesgos, también entró junto con eso el afán neptuniano en Aries de querer llegar ya, de querer hacerlo ya. Entonces ya hice esto y como ya lo hice, pues ya. Y resulta que ese ya es la ilusión de que haciendo esto voy a conseguir esa iluminación neptuniana, que haciendo lo otro entonces ya voy a llegar a este punto máximo. Y esa es como la ilusión, el pico de ilusión. Y la caída de mi propia desilusión es decir, bueno, ya terminé y todo, pero sigo sintiendo esto. Entonces puedo llegar a refutar lo que más me falta. Yo creo que todos los que trabajamos esta parte psicológica, astrológica, a través de los eventos, podemos escuchar cuando alguien dice, ¿qué me hace falta a mí si ya lo he hecho todo? Ya hice esto, ya hice lo otro, ya yo siento que ya trabajé mi Saturno, que ya trabajé mi Quirón, que ya trabajé la cuadratura, entonces yo no entiendo qué es lo que quiere el mundo de mí. ¿Por qué todavía no he podido conseguir esa espiritualidad? Ahí podemos ver esa curva de ilusión y de caída, de desilusión en la que mencionaba Martín, de que es un movimiento colectivo el que se ha venido dando, pero que tiene esa puya de afán cuando Neptuno también retrogradando con el Señor de los Anillos, con Saturno, el tiempo, Cronos, nos va diciendo cuál es la prisa, ¿no? Mm. Devolvámonos un poquito, lo que mencionaba Martín, vamos otra vez al hogar, vamos otra vez al centro, vamos otra vez a la fuente y preguntémonos, cuestionémonos cuál es el afán, porque el afán es típico de Aries, ¿sí? En cambio, Piscis, no hay todo el tiempo del mundo, no hay afán. Piscis es como es en los últimos grados que nos va diciendo cuál es el afán, donde se ubican y donde en este momento empiezan a hacer conjunción Saturno-Neptuno. En cambio, Aries es como esa precipitación de que ya, lograrlo ya, y ojalá si alguien me lo puede aprobar, ¿será que ya llegué a ese punto de espiritualidad o todavía me falta? ¿Cómo me ves tú? ¿Qué dice el termómetro de la espiritualidad? ¿En qué grado voy? ¿Y qué más es lo que necesito? Fíjate cómo nace la palabra
en este caso de necesidad. ¿Qué más es lo que necesito para poder alcanzar ese clímax y qué es lo que necesito? Cuando justamente es empezar a indagar eso y a mirar que no se trata de una necesidad de llenarme por llenarme, porque si no el conocimiento queda sin integrarse. Entonces empiezo es a desarrollar otras áreas de mi vida, empiezo a desarrollar otras áreas, otras casas, pero el punto coyuntural que es la retrogradación de Neptuno ahí en este grado crítico, no porque sea malo, apoyo eso que decía Martín, no es que sea malo, que a veces cuando decimos crítico es como, no, es crítico justamente porque es un punto de eh, invisibilidad, pero al mismo tiempo Virgo nos pide forma y al mismo tiempo Saturno dice, tienes que darle una forma de algo porque si no aquí se pierde. En esta grieta, viéndolo a nivel planeta, es como decir el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Es esa parte donde, ¿qué pasa allí? ¿Qué es lo que ocurre allí? ¿Quién impera en ese triángulo de Bermudas? ¿Por qué no es navegable? ¿Por qué se respeta? Porque se pierde la conexión, se pierde algo. Yo asocio mucho esa grieta, esa retrogradación de Neptuno, donde si no tenemos esa capacidad de anclar o de respetar esa línea tan delgada entre lo visible, lo tangible, demás, pues las posibilidades de perderme en mi propia ilusión y desilusión son altísimas, o bien para la omnipotencia o la impotencia total, que son los extremos que puede pedir ese punto allí, ¿no? Qué bonito esto que estás mencionando. Fíjate cómo cuando hacemos un programa de un transpersonal o de unos aspectos, inmediatamente debajo del video nos dicen, ¿otra vez problemas? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo viene todo esto? ¿No? Sí, es como si por estar embebidos en esta era de Piscis, estuviéramos siempre buscando lo escatológico, religiones escatológicas, o sea, de finales. Como si ya, es que quiero que me digan que ya entrando Neptuno en Aries, ahora sí se va a acabar el problemita aquel, ¿sí? Y como bien lo mencionas, sale el afán ariano de la primavera, de los inicios, de los comienzos, con el anhelo de redención de que si hago esto rápido, ahora sí viene la iniciación, voy a ser el discípulo amado y se me va a abrir el tercer ojo, ¿sí? Cosas así, ¿no? Cuando en realidad, A pues mí ya se no, me abrió. ya te lo abriste con... Sí, y con un golpe además, a lo Aries. Entonces, precisamente que Neptuno y Saturno estén cerrando esta grieta cósmica es una forma de mostrarle a la cultura, a la psique humana, que no hay finales, no hay grandes finales, sino que somos un proceso. Estamos acostumbrados a decir, cuando tenga este trabajo, ahí sí voy a ser feliz, o cuando me case, o cuando viva con tal persona, o cuando viaje, no sé, ¿sí? Es como si siempre estuviéramos pensando en un final, cuando en realidad lo que es proceso. Eh, Nos casamos y seguramente es posible que tengamos hijos. ¿Para qué? Para después despedirlos y para volver a tener ese nido vacío y para poder reencontrar nuevamente. Y todo es un ciclo en el flujo de la vida, ¿sí? Eso por este lado. Y por otro lado, Martín tocó un tema, esto de las fake news y todo este tema. Fíjate cómo eso es muy de Neptuno, es una bruma. La bruma que hace el mago cuando entra a escena y saca de la chistera el conejo y hace una cosa y otra y nos divierte, nos conecta, nos reímos y pasamos un rato muy agradable. Pero si entra el Virgo recalcitrante, no, yo ya vi que es que tiene doble el sombrero y ya vi que tiene aquí algo. Sí. Entonces, no disfruto el tema, no lo vivo y me amargo, ¿sí? Eso es un poco esas fake news que quiero mostrarlas desde distintos ángulos. La misma publicidad es una noticia que nos implanta una necesidad que no teníamos para ir a comprar algo que no necesitamos también, ¿sí? Pero lo quiero poner inverso, es que es simplemente la energía neptuniana. Cuando más bien lo ponemos al revés, nosotros tenemos unas vivencias y de esas vivencias nos echamos un cuento. ¿Por qué si esos cuentos los utiliza la publicidad, la política, ¿por qué no lo utilizamos nosotros para poder hacer una lectura eh, de una narrativa más positiva y creativa de situaciones que nos ha pasado? No, lo que terminamos es haciendo al revés.
nos terminamos creyendo el cuento de que somos malos, de que somos culpables, de que no podemos, de que no hacemos, cuando en realidad con nuestra imaginación podríamos mirar la misma historia y entender su sentido más profundo, entender que las cosas eh, puedo contármelas de distinto ángulo. No hay una verdad absoluta, simplemente depende del observador y del ángulo donde se vea, ¿sí? Entonces, utilizar Neptuno regresando a Piscis no es lo que hicimos, sino lo que nos contamos de lo que hicimos, ¿sí? Es un momento para poder hacer una renarrativa de aquellas cosas que hemos hecho durante 14 años y en lugar de quedarnos en la culpabilización de los muertos de mi felicidad por lo que he generado o no he generado, podemos ver en el transcurso del tiempo que esto ha tenido un objetivo, una meta y contarnos. Por eso Neptuno y la casa 12 es lo que más nos representa como seres humanos. La antropología nos dice, cuando se empezaron a encontrar eh, entierros de muertos con historias y con artefactos para que vaya al otro lado del mundo, ahí hay humanidad, uno. Y dos, cuando se empezaron a encontrar personas que murieron después de los 50, 60 años con una fractura que tuvieron a los 10 años o que tuvieron una enfermedad crónica y que los huesos muestran esa enfermedad crónica, dicen, ahí hay humanidad, todo eso es Neptuno, el cuidado por el otro. Entonces, Piscis y Neptuno es lo que más nos muestra como seres humanos diferenciados de otras especies de la naturaleza. ¿Por qué? Porque nos contamos un cuento y porque cuidamos al desvalido. La naturaleza normalmente el desvalido hace que la cadena alimenticia se pierda, punto. Mientras que nosotros cuidamos al enfermo. Puro Neptuno y nos echamos historias. Entonces, desde esa perspectiva, con Neptuno retrogradando a Piscis, la invitación que a mí me gustaría hacer para este proceso que arranca desde hoy, 22 de octubre, hasta el 10 de diciembre que está retrógrado. Y del 10 de diciembre arranca directo en el 29 de Piscis para finalmente entrar el 26 de enero. Estamos hablando de octubre, parte de octubre, noviembre, diciembre y enero. Estamos hablando 3 meses en donde podemos hacer un proceso de recapitulación y decir qué historia me estoy contando. ¿Cómo me la estoy contando? En donde estoy siguiendo en el plan de la victimización, ¿cómo también puedo renunciar a los anhelos de redención que he cultivado durante 14 años para darle el paso a otros anhelos de redención, a otra visión? ¿Cómo puedo cerrar el círculo y ver que los círculos se cierran para que se abran, como el urobolus de la serpiente que se muerde la cola? ¿Cómo puedo ver más bien en lo que se está finalizando el inicio de otros sueños, de otras ilusiones y de otros anhelos? Juanca, estás tocando un tema, y Rafa también, Javier también, Javier. Javier, que es la frontera de signo. Uno de los grandes aportes de Bruno Huber fue mostrarnos que en esas fronteras de signos son lo que voy a usar un lenguaje neptuniano, un portal, ¿vale? Un portal, y es literal, porque él decía, no es que los signos se corten así como aquí empezó Piscis y aquí finaliza Piscis y aquí empieza Aries. Muy rígido, porque en la naturaleza tú no ves cuando se está ocultando el sol, ya está empezando, hay luz, pero está saliendo la oscuridad. Cuando el sol se oculta, todavía hay luz solar y al amanecer es igual. Entonces hay unas interfaces y en este momento, en esta retrogradación, estamos en una interfase entre ese mundo del agua, de la inteligencia emocional, de lo profundo del alma que es Piscis, al mundo del fuego, de Aries, que es la afirmación del yo. Entonces hay unas imágenes que se me vienen, el canal de parto, estamos en parto. Y esta es una de las experiencias que se ha empezado a estudiar muy profundamente de cómo la psicología convencional nos habla, no, después del nacimiento, sí, estás viendo el edificio, pero ¿cómo son las bases? ¿Qué pasó en la gestación? ¿Cómo fue el canal de parto? El canal de parto es un logro del bebé. Si es por la madre, ella lo expulsa inmediatamente, pero el canal de parto es, el bebé se acomoda, se desacomoda, se atasca, viene de pies, tocó sacarlo por cesárea, trae circulares al cuello. Y en este comienzo del final del zodiaco y el comienzo del zodiaco, Uber lo llamaba la puerta cósmica,
pues es un momento donde literalmente estamos en un canal de parto, tanto a nivel colectivo, nos podemos matar como humanidad, ni siquiera como humanidad, como planeta. Nos lo están advirtiendo los científicos. La gente dice, oiga, desbaratamos este planeta, la vida en este planeta. Pero también hay las posibilidades de resurgir, de nacer. Eso a nivel individual se puede ver como nuestro yo, nuestro ego. Una de las funciones es controlar, pues digo, mi casa, mis emociones, mis pensamientos. Y eso nos da un lugar en el mundo, muy Aries, aquí estoy yo, y muy Tauro, yo tengo, y Géminis, casa 3 yo comunico, y casa 4 pertenezco a una comunidad. Pero cuando vengo de la casa 12 que es que ya hice todo el ciclo, o de Piscis, ya estoy cansado. Necesito retornar a casa, ese lenguaje místico, ¿no? El retorno a la casa del Padre, ya necesito renovarme, necesito acostarme para dormir, para diluir el yo, porque si yo no diluyo mi yo no duermo. Y eso ha sido el trabajo de Neptuno en Piscis, deshacer el yo. Entonces el ego que está acostumbrado a tener un control, o nuestro yo, se ha abocado y nos podemos ver en esta retrogradación puntualmente abocados a decir, no controlo X tema, estoy perdido en el océano, ni siquiera mirando aquí en la playa el océano, sino en la mitad del océano. ¿Qué puedo hacer en la mitad del océano? Soltar, volverme una gota con la totalidad del océano. Pero de ahí inmediatamente nos dice, pero es que va para Aries. Entonces la pregunta es, necesito soltar. Hay cosas que hay que soltar de nuestro pasado que ya se diluyeron para volver a comenzar de nuevo cuando entre Neptuno en Aries, cuando tomemos la bocanada de aire de este nuevo ciclo para decirle sí a la vida. Entonces, aprovechemos esta retrogradación, cada uno para mirar dónde hay temas que ya no van más, que de verdaderamente que nos ha costado, que hemos estado aferrados, adictos, apegados, simbióticos, pero que ya no van más. Ayer me tocó hacer un documento para cerrar un tema que yo ni sabía que todavía existía y me vi abocado. Justamente ayer dije, ve, tan particular la retrogradación, la entrada de Neptuno en Piscis que me pone a disolver un tema que yo ni sabía que existía, pero que necesitaba hacer un documento. Y luego caí en cuenta y dije, claro, es que eso ya no existe en mi vida. Y yo todavía tenía algún grado de apego emocional y no me había dado cuenta y la vida me confluyó en que hay que hacer un documento porque si no, no se puede hacer un ajuste de un nombre, de una entidad. Entonces, esos pequeños detalles nos están diciendo, oye, hay una parte que la tienes que dejar atrás allá en el océano, dilúyela. ¿Pero por qué? Porque es que vas a nacer de nuevo, la vida se va a retomar, la vida se va a renovar. Entonces, hay una identidad. Cada uno lo mira en qué casa tiene esa configuración de Neptuno con Saturno, que Saturno va a decir, oiga, vamos a dos cosas, va a tomar cuerpo. Eso no es Neptuno tiene una cruz abajo que dice los pies bien puestos en la tierra. Esos sueños hay que bajarlos a la tierra. Y Saturno está ahí para concretarlo. Pero también Saturno, entrando en Piscis, nos dice, tiene un pasado que le pesa, que no lo deja avanzar. Tiene una memoria de víctima, de salvador, de perseguidor, para mencionar el famoso libro del Triángulo de Karpman, que es muy bueno que lo podamos estudiar porque a veces hacemos de víctimas, a veces de perseguidores y a veces de salvadores, y estamos rotando. Y necesitamos salir de ahí porque Neptuno nos dice, ya déjese, eso no es Neptuno integrado. Neptuno integrado es sabiduría que sabe soltar, pero que también sabe anclar, materializar, como cuando alguien dice, tengo una inspiración, pues no siga pensando 13 años qué va a hacer, sino haga o déjelo de hacer, pero no se quede ahí en el limbo. Entonces es una oportunidad para preguntarnos dónde necesitamos acabar de acabar, Ujú. porque si no nos quedamos atascados en el canal de parto, ni acaba de acabar ni acaba de nacer. Y por eso ellos dos retrogradan de alguna manera, los dos planetas, en lo más personal Saturno, que es lo concreto, con lo más disuelto de nuestro ego, que es Neptuno, se meten en Piscis y la pregunta es, ¿para qué? ¿Qué queda faltando? Las retrogradaciones son procesos internos, no es nada malo. El pobre Mercurio se ganó una fama horrorosa. Uy, Mercurio retrógrado y Plutón retrógrado, ¿qué? Y Urano retrógrado, ¿qué? Entonces eso no tiene asidero. Las retrogradaciones son procesos que nos llevan, la energía no es que no es que se esté devolviendo, es que está avanzando y para avanzar hay que ir adentro.
hay que ir a mirar. Y si hay una molestia andando, pues a ver, o la soltamos del todo, pero hay que soltarla de acá, que fue lo que me di cuenta ayer. Yo no me he dado cuenta que todavía estaba pegado ahí y para poder avanzar en un tema tuve que aclarar. Entonces dije, este es Saturno, Neptuno diciéndome, disuelva, diluya y empiece de nuevo, salga a la vida. Que es un punto, mira que esto que estás mencionando, Martín, es un punto también de la anestesia psicológica. ¿Hasta dónde estoy anestesiado? Y yo digo, no pasa nada, Mm, ¿sí? Estoy sano, estoy curado, estoy limpio, la cura, porque ahí Neptuno es lo que tú mencionabas en esas dos direcciones, en esas dos fantasías que puedo llegar a jugar. Y al mismo tiempo Saturno como diciendo, aquí está algo, aquí hay algo, hay presencia de algo, pero usted no lo reconoce o no lo quiere ver y acude a la anestesia, que dentro de esos procesos asociamos mucho en la astrología a Neptuno con esa parte de que está pasando, pero como yo no estoy sintiendo el dolor, yo no estoy viviendo el proceso, entonces lo ignoro en mi vida y asumo que ya está hecho, que no pasa nada ahí. Entonces son esos 3 meses que mencionabas tú, Juan, 3 meses donde vamos a tener esa oportunidad también de reflexionar de manera saturnina en qué área de mi vida estoy anestesiado, en qué área de mi vida y no me deja accionar, ¿no? Porque esta sensación de la anestesia pues está pasando y su función es esa, hacerme creer que no hay dolor, hacerme creer que todo está bien, pero lo que en sí en realidad está pasando en profundo es que me niego a aceptar o a ver esa realidad, o como lo has dicho tú, que aterra esa realidad en cierto momento, porque al mismo tiempo que estoy anestesiado, soy consciente muy en el fondo que ya es el final y que voy a pasar o necesito dar otro paso, debo dar otro paso que es el grado cero de Aries y debo iniciar ya con algo. Solo que ese grado cero, lo que va a ser de, en este caso, de enero hacia arriba, pues ya la anestesia pierde el efecto. mm, Entonces hay como dos alternativas, ser consciente de entender o visualizar en qué áreas de mi vida estoy anestesiado de tomar acción de algo que se requiere, que se debe atender, y por cosas neptunianas, pues también lo puedo estar dejando a, yo estoy esperando a ver qué pasa, estoy esperando a que la vida o estoy esperando a que Dios diga si sí o no, ¿no? Y que esa también es muy la frase muy seguida de Neptuno ahí en esos grados, como que estoy esperando a que algo ocurra y yo no siento que deba personarme justamente por esa anestesia. Los tiempos de Dios son perfectos. Mira cómo para unas áreas sí acciono, para otras áreas sí tomo ese empoderamiento y en otras donde estoy anestesiado, pues mejor yo no me meto ahí, sino esperemos a ver qué pasa, que ocurra algo milagroso o a ver qué me diga. Cuando esas son anestesias, digamos que para poder comprender en la audiencia de a qué se le llama esa anestesia es eso, donde yo no prefiero no tomar partido, sino que algo externo a mí se apersone de eso y si es invisible, no tangible, pues mejor. Solo que de enero hacia arriba la vida ya nos va a decir, bueno, de estas anestesias, despertar de esa anestesia, pues va a ser muchísimo más doloroso de lo que tratamos supuestamente de evitar que no naciera o que no se diera en nuestra vida. Yo creo que es un tema de mucha introspección y también muy afortunados al mismo tiempo, como personas estar viviendo este momento, o sea, como experiencia humana estar viviendo esto. Yo siento que, por ejemplo, los que están niños, las generaciones, los que nacieron 2000, tenían ahora 25 años, 2010, 15 años, pandemia 2020 que están teniendo esto, son las bases finalmente de lo que nosotros seremos el puente de comunicar este inter para ellos que ahorita no están viviendo, no tienen esa conciencia para tomarlo. Es también como ese llamado y esa responsabilidad de manera saturnina a los que sí estamos haciendo conscientes este proceso de decir esto es para algo y tiene que ser cíclico dentro del entendido 5, 10, 15 años, que suena mucho, pero va a ser el proceso de Neptuno en Aries, de cómo nosotros también vamos a ser parte de ese eslabón de crecimiento para lograr aterrizar las nuevas generaciones dentro del proceso saturnino que van a desarrollar durante Aries, por ejemplo, Aries, Tauro, Géminis, por allá, cuando esto esté en sus respectivos avances, ¿no? Uy, está bellísima esta conversación. Cómo me gusta porque cada uno de ustedes es como gatilla de temas.
Eh, Martín, tú mencionabas el tema del canal de parto, ¿sí? El canal de parto de un proceso que ni siquiera es de una generación, que son de varias, porque Neptuno tiene un ritmo de más de 160 años para dar todo un ciclo. Está naciendo una nueva era, un nuevo proceso. En 1861 entró también allí y hubo la abolición de la esclavitud, por lo menos en normas, por lo menos empezó a hablar del tema y empezó a cambiar un poco la dinámica de la construcción. También hubo otro proceso de construcción enorme, que es que el mundo místico y misterioso se lo arrebataron de las manos solamente de los magos, de los iniciados, del discípulo amado, y la psicología empezó a trabajar sobre ello. Y Freud llega a la gran conclusión de que no es uno, son dos, consciente e inconsciente en cada uno de nosotros. Y eso es una rotura de paradigma enorme, ¿sí? Ahí arranca los procesos de Charcot, de Mesmer. Bueno, arranca la psicología, el estudio de la psique, es decir, el estudio del misterio desde otro ángulo. No será mejor o peor, sino otro ángulo de evolución, simple y llanamente. Ahora, ¿qué quiero poner de manifiesto con esto? Si nosotros nos damos cuenta, ¿qué nos trajo Neptuno en estos 160 años? Yo y es una idea, esto no es una verdad absoluta ni mucho menos, pero es simplemente una idea que quiero plantear. Nos trajo el mundo Walt Disney. ¿Sí? Walt Disney nace en 1901. Él nace con un Neptuno en Cáncer, cuando ya está la primera cuadratura de Neptuno de Aries a Cáncer, o sea, como la cuadratura creciente del ciclo de 1861 a la época. Y nos trajo este cambio de paradigmas. Veníamos de las historias de los griegos y los romanos como unas historias trágicas, la tragicomedia o las historias trágicas como las de Edipo, en fin, a pasar al mundo de Walt Disney donde las historias terminan bonito, donde besó al sapo y se convirtió en príncipe y todo se volvió bonito y demás, ¿sí? Entonces, estamos embebidos en una cultura de esa mermelada pegajosa en donde las cosas tienen que terminar tan lindo y todo, y entonces abolimos, quitamos de la ecuación a la diosa necesidad. Y al quitar eso, nada más ni nada menos, quitamos la evolución. Para mí, en este momento que Neptuno entra de la mano con Saturno, es el momento de dar un final a esta era pegajosa de paraísos terrenales y salacunas para empezar a ver una vida más realista, más humana, más integrando la necesidad para que las generaciones venideras, a la menor frustración, ya se matan, pues, las actuales, para que las venideras entiendan el poder de la frustración, el poder de que te digan no, y que gracias al no empiezas a hacer una construcción más consciente. Entonces, esto es un nacimiento, no quiere decir que de la noche a la mañana, ya por el hecho de un Neptuno que entra en Aries, ya empezamos a cambiar totalmente el paradigma y ya, no, si nos vamos a ver de 1861, por ejemplo, Walt Disney nació en 1901 y su empresa se constituyó más o menos en 1927 o 23, una cosa así, ¿sí? Es decir, pasa el tiempo, pero ya se siembra una semilla. Los grandes psicólogos como Freud, Jung y demás, pues más o menos nacieron por esa época. Jung nació en 1875, Freud sí había nacido un poquito antes, pero empezaron a hacer su programa más o menos a partir de 1900. Y todo el conductismo y la psicología conductista y positiva y demás, mucho más adelante. O términos como la resiliencia y demás, mucho más adelante, hacia 1977 con Boris Cyrulnik y demás, ¿sí? Entonces, a lo que voy con esto es que nace la idea de empezar a gestar un nuevo paradigma, unos nuevos anhelos de redención que tengan a la diosa necesidad de por medio, a Saturno, que no se elimine de la ecuación y que además tenga la posibilidad de no quedarnos en una ensoñación, sino en pasarlo a la realidad. Y yo creo que en ese sentido la tecnología nos va a ayudar mucho porque así como hay una serie de avances tecnológicos en el escaneo del cerebro humano,
para encontrar de dónde es que aparecen ciertas situaciones y entender la psique también con lo real, con los datos. Entonces, esto es Saturno-Neptuno, empezar a abrir posibilidades con lo que ya se ve y es tangible, no con un misterio. Pues sin palabras, eso es lo que hay que hacer ahora. Estamos aprovechando la retrogradación, porque se trata de fluir con el universo, ¿no? Y esa frase de cajón tiene sentido cuando vemos los movimientos planetarios. Es un fluir, es una sincronicidad. Y esa sincronicidad puede ser vivida de manera más nítida, más luminosa, o puede generar una confusión. Tenemos la oportunidad de tomar conciencia en esta retrogradación, en este tiempo que nos queda, porque ya no lo volvemos a vivir, un Saturno-Neptuno en esta vida, aquí ninguno de los tres ni ninguno de los que nos escucha lo va a vivir. Entonces tenemos una oportunidad de hacerlo vivo en nuestra vida y de aportar a la conciencia colectiva, que eso que logramos como individuos y como humanidad. Tenemos dos opciones. Una, tener en nosotros mismos y como comunidad una humanidad más sensible, más conectada, más consciente, más conectada con nuestro ser, con el ser de la naturaleza, o la otra versión, tenemos más confusión, más vulnerabilidad, más creencia fanática, más simbiosis, porque nosotros miramos los últimos 4 o 6 años, incluso el proceso del 2011 para acá, buscando salvadores en el mundo. A este sí, a este líder sí. Y luego, ese es el arquetipo de Neptuno y no son ellos, somos todos. Este sí tampoco era. Todos desengañados. Vamos a votar por fulano que nos trae la solución, ríos de leche y miel, ¿no? El pobre fulano nos representa a todos. Y la idea en este momento tampoco es culpabilizar a una persona, sino mirarnos y decir, esa persona nos representa a todos. Es que yo no voté por ello, nos representa a todos. Neptuno nos dice, somos, y Piscis, y la casa 12 somos comunidad, somos totalidad. Entonces tenemos esa oportunidad de mirar en nosotros dónde estamos más confundidos, dónde estamos arrastrando dolores del pasado. Saturno y Neptuno entran a mirar como un médico que dice, vamos a revisar a ver si estás curado del todo o todavía quedan remanentes del pasado, donde tenemos dolores que ya no tienen alma, cosas que ya se murieron y que ya no tienen más sentido. Porque la entrada, como dice Javier, la entrada de Neptuno en Aries te va a pedir, vamos para adelante. A ver, hágase cargo de esta realidad, de este cuerpecito. El bebé nació, cordón umbilical que se corta, respire. Pues sí, tendrá un papá y una mamá que le van a ayudar unos 3, 4 años. Habrá que darle comida, seno, aseo, pero ya no respira a través de la madre. Esa es la entrada Sa- de, dime. Sabes, Martín, es que estos días miraba un video de la gran roca llamada Tierra en Nat Geo. Es un documental precioso y mencionaba, él hacía un resumen de cómo un meteorito hace más o menos 70.000 años, un meteorito del tamaño devastador, venía desde lo más lejano del universo a una velocidad enorme e impactó en la Tierra en un punto que si hubiera sido en el océano, no pasa tanto, pero como fue en la península de Yucatán, impactó y se extinguieron los dinosaurios. O sea, mágicamente había estado programado que un meteorito que viajaba desde lo más infinito llegara a ese punto de la Tierra, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? A que a veces creemos, y Neptuno nos puede ayudar mucho en esto, que, que el destino es un error, ¿sí? Cuando el destino no es un error y lo que pasa y lo que sucede es mi destino, no es lo que le pasa a los otros, no es ese mandatario que está allá afuera, no, ese es nuestro destino, que está todo totalmente integrado. Neptuno se descubre por cálculos matemáticos, no se descubre por observación. Y, y esos cálculos matemáticos llegaron a que dos observatorios alinearan el telescopio y vieran que allá está Neptuno, y así se descubrió. Esto
es muy simbólico porque representa ni una sola cosa de nuestro destino es un error, ni una. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a ver en Neptuno esa magia que existe, que casi que es matemática, empezamos a creer más en la vida y empezamos a bajarle a esa ansiedad, a esa angustia y a ese miedo de lo que puede llegar a suceder, ¿no? Mira que en esa parte que tú mencionabas, Juan, de aceptar esa realidad y de las generaciones que también Neptuno, como todos los transpersonales, tienen una función de marcar generaciones completas, de atravesar ese canal. El canal de por sí es estrecho Mm. y muestra una incomodidad, o sea, no es algo completo, sino hay algo que roza, hay algo que está ahí, hay algo que es angosto. Lo cómodo sería que fuera muy amplio y suficiente para que mi yo y mi ego pues pudiera entrar sin ninguna comodidad y sin ninguna incomodidad y pudiera así mostrarme allí. Pero no, es bien angosto. Es decir, que obliga sí o sí a que tomemos forma y obliga sí o sí a que tengamos una manera, y Saturno es el que va mostrando el corte. Una Mm. manera muy fácil de tomar a Saturno, ni bueno ni malo, es la palabra corte. Mm. Yo creo que si hay un planeta que es especialista en cortar, incluso en tiempos, y ser muy definitivo y muy calcario, es Saturno ahí haciendo un corte, diciendo hasta aquí va un punto y hasta aquí va un proceso, donde para el crecimiento que estás teniendo es necesario que haya un corte. Es decir, estos 3 meses tenemos la oportunidad de nosotros mismos personificar a Saturno en esa conjunción con Neptuno en el grado final y decir estas imágenes y estas ilusiones y esto que yo he venido alimentando, ilusionarme, requiero, o la palabra que tú mencionas, necesito cortar. Porque muchas veces la sanación neptuniana en Piscis es que cortes esta silueta, cortes esta imagen para que tome forma. Esta anestesia, para salir de esa anestesia, tomo forma y ya. Muchas veces no es que tenga un gran problema, sino lo que hace falta es toma de decisión de decir, corto, no espero hasta que la vida me lo restriegue, hasta que Saturno me lo ponga así, sino que moviendo un poquitico, toma forma toda esta ilusión o desilusión que estoy teniendo, empieza a tomar forma y eso me genera algo que sí tienen estos dos planetas en conjunción y lo vamos a estar viviendo en Aries, esa fuerza, viene todas las características arianas del yo, ese empoderamiento que a lo mejor tanto estoy buscando afuera, que no es afuera, sino es hacer ese proceso dentro de mí y tener la capacidad de cortar y no esperar hasta que la vida me lo corte. O sea, como que hasta que la vida me lo quite. Y es la tendencia desde la psicología, porque si por el bebé fuera, pues que le den seno hasta, o sea, que todavía me den seno ahorita, ¿sí? O sea, si no hay un corte, date cuenta que es importante donde la mamá y se dice médicamente, o sea, ya retírele el seno y si no póngase ají, póngase algo, pero hay que cortar ya ese chorro, hay que cortarlo aunque sea agradable y aunque el niño lo pida, hay que cortar eso. Entonces, es la tendencia como a esperar hasta que la vida a la brava, a lo saturnino, a lo neptuno, como que me diga la vida ya no más, no, no más. Por eso muchas veces cuando no tenemos esa capacidad saturnina de hacer estos cortes en nuestra vida de manera voluntaria, es que nos da la sensación de que la vida me queda grande y yo qué hago, estoy perdido. Y muchas veces todo el panorama y todo lo que se ve sin forma se soluciona de una manera, cortando un lazo para que tome una forma distinta y a través de eso sí empezar a vivir un proceso de mi vida. Yo creo que estos 3 meses, porque no lo vamos a tener más, ya es como ese punto de decir, ¿qué debo cortar yo? ¿Qué necesito cortar yo? Incluso esto, como tiene un tinte de anestesia, no miremos únicamente lo incómodo. Ay, sí, yo necesito cortar esto porque es que no, no, esto es difícil. Podemos estar necesitando cortar algo que sea cómodo. He ahí el gran reto. Podemos estar necesitando cortar algo en mi vida que me gusta. Y entonces yo no lo visualizo, me anestesio diciendo, no, esto como me gusta, no lo debo cortar. Es como esa parte de ir donde el nutriólogo que diga, necesitas cortar con tanto dulce. Me gusta, me encanta, en boca es rico y me fascinan los postres y todos los días me estoy comiendo 5. Pero llega un punto donde me dice, aunque sepa rico, debes cortar con esa forma de nutrirte, aunque sea agradable para ti. Con las espinacas. Exacto. ¿Cuál es ese punto que requiero cortar en mi vida
desprenderme, porque hay dos puntos de la fuente, desprenderme de algo para iniciar. Y decía Martín cuando eh, también Neptuno, sí, es muy visto también como la parte de la no forma y demás, pero hay que ver para dónde va. Es como si Neptuno también nos estuviera señalando, o sea, ya estuvo bueno de tanto visualizarlo así y aterrice que la vida es aquí, en carne, en propio, o sea, el hecho de ocupar una materia, pues obligatoriamente te lleva a que te sientas, a que te sea evidente, y Saturno como que va marcando el punto de decir, date cuenta que ocupas un cuerpo, necesitas ocuparte de ti, de muchas cosas, hacernos cargo de una cantidad de temas psicológicos y demás que los hemos venido dejando al ayer, al antier, a los demás por la comodidad, justamente por la comodidad, porque eh, Piscis es cómodo, Juan, ahí tenemos todo, es el líquido amniótico, entra la comida directo en sangre, o sea, no utilizo los dientes, no se desarrolla la dentadura ahí porque la tengo por defecto, el cordón umbilical hace su trabajo, está calientico, pero no es mi temperatura, es la temperatura de la casa 12 de Piscis. ¿Sabes? No estoy masticando, no estoy ganándome eso. Es como Saturno también diciendo, necesitamos aprender a parirnos en nuevas imágenes distintas y aprender a fecundarnos a nosotros mismos, que hay que asumir una cantidad de procesos que ya no vale la pena y ya no tiene sentido achacárselo a que es que crecí así, a que nací así, a que es que por esto, por lo otro. Yo creo que ahí ese es el canal, esa es la incomodidad humanitaria que estamos teniendo con esos desplazamientos también masivos, migratorios de un lugar a otro, a ver quién se hace cargo de mí. Es que aquí no me dan, entonces vengo aquí a que me den, o vengo allí para que me den, o, ¿sabes? No quiero tocar eso, pero es como ese No, pero de ya basta de estar moviéndome a ver quién se hace cargo de mí. Usted, asúmase, es que hay un precio a pagar. Claro que sí, es una constancia, está ahí, está vivo, hágalo, ejecútelo. Entonces Neptuno como que nos lleva a ver quién me asume. No, es en Aries también que dice, pues es usted el que debe empezar en asumirse a usted mismo, ¿no? mira, Mira, Saturno, discúlpame, ya te doy la palabra acá. Es que tocaste una palabra que vale la pena tener en cuenta cuando nos angustiamos. Y fíjate cómo nos podemos contar otra historia con la misma angustia. Tal vez angustia viene de angosto, donde el canal de parto está angosto y estoy naciendo. En lugar de sentir la angustia o ese temor, podemos estar más bien contándonos la historia, estoy naciendo a un proceso. Entonces, qué rica esta angustia. Venga a ver, porque estoy pasando el canal, estoy abriéndome hacia una nueva situación. el canal es angosto porque si no dejo atrás lo que no necesito y por ahí no cabe todo mi ego, entonces no voy a nacer y me muero, me quedo atascado. Ese es un simbolismo y gracias Javier porque me hiciste caer en cuenta de eso, ¿no? El canal es bien angosto porque por ahí no pasa mi ego. Hay cosas que se van a tener que quedar atrás, inevitablemente. Es necesario y la función de Saturno, como bien lo señalas, pues es el señor del tiempo. Cuando la fruta está madura, se desprende del árbol. Te guste o no te guste, la uses o no la uses, o tomas la lección o las circunstancias te dicen ya se desprendió del árbol, ya no hay más, ya se cerró. Saturno es el señor del tiempo, del espacio, de la forma. Y todo lo que hay en este plano tiene tiempo, espacio y forma y se agota, pero todos los días se renuevan 24 horas. ¿Qué hacemos? Saturno tiene una cosa muy mágica. No se ha hablado de eso, y es que puedes convertir en algo concreto, puede ser un planteamiento, puede ser un objeto, pero puedes darle forma que va a tener un tiempo. Ojo ahí, no es eterno, va a tener un tiempo, se va a desgastar. Y la forma llega un momento donde se puede trabajar, arreglar, pero también se desgasta y hay que deshacerla. Necesitamos deshacer ciertos temas que vienen de atrás, que ya no van para poder nacer, porque por esa puerta estrecha no pasa todo mi ego. Y me quedo, si no estoy pudiendo hacer, la pregunta es, ¿a qué tengo que renunciar? Porque ya llegó el señor de la guadaña con el señor de la disolución. Ahí hay una combinación. ¿Y para qué es esta entrada en Aries? Pues para que eso que has tenido fe, que has venido soñando, pues nazca, se vuelva realidad, actúes con coraje, pero no con el afán de Aries de ya hice que hubo que no me dan el premio. No, es un bebé
que acaba de nacer, necesita ayuda, tómese el tiempo, permítase, toma años incluso. Estos son planetas de Sí. años. Por lo menos Saturno va a estar 2 años y medio en Aries y Neptuno 13. Entonces esto toma tiempo, no podemos pretender en el afán escapista de Neptuno, de ya, que no se dio, entonces ya no hago nada, o Saturno en el sentido, no, ya me frustré otra vez más de lo mismo, tampoco. Nos toca tener esa capacidad de, esta combinación Saturno-Neptuno puede ser interpretada de hacer visible lo invisible, de hacer, de ponerle forma a nuestros sueños, pero no es que ya hice que no, monté la empresa y que al otro día no me da. No, eso tiene tiempo, forma, espacio, dedicación, como una madre que cuida. Entonces, si estás haciendo algo, dedícate como una madre que cuida al bebé hasta que el bebé camine solito, pero no pretendas que ya al otro día funcione porque te vas a decepcionar y vas a querer devolverte al útero, pero ya no hay forma de entrar. Ya se cerró y además se cortó el cordón umbilical. Ya no puedes volver atrás. Necesitarás seno por un tiempo, pero por un tiempo. Ojo que aquí empieza Saturno en Aries a decir, hay tiempos. Ya no podemos pretender que no tenemos tiempo. Tenemos tiempo y Aries, y en ese Aries que surge ante la vida es manifiesta. Empieza a manifestar. No dilates más, no sigas prolongando la agonía del canal de parto. Y si estás atascado, pues tocó deshacer, soltar, dejar ir, como cuando en el otoño los árboles se despojan de sus hojas. ¿Pero y por qué? Porque esas hojas ya están muertas y si entran con ellas al invierno con hojas muertas, donde la vida va a requerir luchar para nacer, para darse en la primavera, esas hojas muertas son un problema. Entonces, igual, aquí hay que dejar ir, deshacer. Lo que ya se fue, no le des más vida. No le des más vida, porque lo único que estás haciendo es retrasando tu proceso. Y la otra parte es, te pide coraje, fe, pero no una fe por allá en el etéreo, sino hay que poner dedicación, tiempo, fuerza, pedir ayuda también y hacerse cargo de los temas que dicen, esto me afectó, no, es que como yo soy así, pobrecito yo, sino, esto me afectó, ¿qué hago con eso? Porque me está molestando la vida, no puedo avanzar sin ello. Entonces, es una oportunidad muy bonita y en vez de buscar salvavidas externos en personas, en líderes, miremos que lo que está pasando allá es un espejo de mi observación sobre mí mismo. El pobre personaje que esté allá es el representante, el actor principal de todo lo que le pidieron que hiciera. Entonces, a ver, eso no significa que no haya que tomar correctivos. Si tú comentaste algo, pusimos los sueños en otro país, en otro mundo lejano, y allá llegamos, estamos, y ahora nos devuelven a la vida. Nos devuelven a la vida, no es que se acabó el sueño. Entonces, bienvenidos a Saturno Neptuno cuando entremos en Aries de nuevo, a asumir la vida. Eh, Martín, despegarnos como las hojas se desprende el árbol en otoño para pasar un momento de oscuridad de invierno y volver a nacer en primavera. ¿Sí? Ahí estás nombrando unas fases que cuando ya las ponemos a nivel psicológico es todo un tema, porque ¿cómo renunciamos a los sueños? Mi sueño, mi ilusión, mi religión, mi visión con el misterio, si yo renuncio a eso, dejo de ser yo. ¿Sí? Si yo renuncio a que cuando era adolescente soñaba en que iba a ser un ingeniero de sistemas y que iba a tener una casa, carro, hijos y perro, y, y de repente empiezo la vida y me doy cuenta que ese no era mi destino. El ego que viene así inflado con esas ilusiones y esas fantasías, tiene que angostarse para nacer en la realidad. Y la realidad es que, pues, no fui ingeniero. ¿Y qué? ¿Sí? Y no tuve casa de carro y perro. ¿Y qué? ¿Sí? Es decir, renunciar a los sueños es un factor fundamental para la adultez, porque es hacer el duelo de una imagen que creía que era yo y no soy yo, ¿sí? Pero me resisto. ¿Y cómo me resisto? Entonces, primero, me siento culpable por no estar a la altura de ese sueño. Segundo, me siento víctima porque todo el mundo está en contra mía, porque no me permiten realizar el sueño,
¿sí? Y tercero, me sigo infantilizando para ver si aparece una figura paterno-materna que me haga el sueño realidad, ¿sí? Cuando en realidad lo que hay que hacer es renunciar al sueño y empezar a ver qué es lo que sí hay, ¿sí? Entonces, date cuenta cómo los signos que están en este momento, en ese proceso, para mí tienen que ver con los Piscis, con los Capricornio y con los Acuario. ¿Y por qué estos tres estoy nombrándolos? Porque el regente de Piscis es Neptuno, el que está transitando de para atrás y para adelante. Entonces es como si estuviera en este momento en una gran evaluación de esos sueños. ¿Cómo he creído yo que debería ser la vida? ¿Y cómo estoy tratando de sostener esa creencia, esa ilusión y esa fantasía? ¿A qué precio? Para no darme cuenta que lo que necesito es volver a soñar, volver a ver desde la realidad y crear un nuevo sueño, ¿sí? Y por otro lado, los Capricornio y los Acuario, uno de sus regentes de Acuario es Saturno y el regente de Capricornio es Saturno. Y Saturno está acompañando este parto para hacer realidad. Entonces también a los Capricornio y a los Acuarios se les está transformando el sueño. Realmente no era como creía, o ni siquiera, es que fíjate, creemos que nosotros tenemos un sueño, pero es una visión heredada también, que seguramente viene de los ancestros o de las frustraciones de mamá y papá, que creyeron que a través de nosotros podían florecer sus sueños y sus ilusiones. Entonces es un momento de desapegarnos de esas visiones y más bien ver, ¿y con qué cuento? ¿Y quiénes realmente sí están? ¿Y cómo realmente es mi vida? Porque tal vez por estarlo comparando con el ideal, estoy dejando de valorar, apreciar y dar las gracias por lo que sí hay y no por lo que debería ser. Bueno, Exacto, en esa línea que tú mencionas en esa línea que tú mencionas de tiempo, creo que es clave también estudiar mucho los procesos. Aquí ya con Neptuno, digamos que ahí retrogradando y mostrándonos esas líneas, podemos comprender más las exigencias o las autoexigencias que puede llegar a tener un Saturno en Aries y hasta dónde puedo llegar a alcanzarlo y cuánto tengo, con qué cuento, cuáles son los recursos para poder sostener eso, sobre todo en el tiempo, esa identidad nueva que vamos a parir, ese punto o ese nuevo sueño que está pidiendo parir ese Neptuno para el 2026. Yo siento que el 2026, pues aparte de que va a tener este gran empujón, que va a tener esta gran conjunción en Aries, creo que es especial, particularmente especial. Mira cómo también la parte de la numerología va de la mano tenemos un año uno, que es justamente lo que vamos a estar hablando en el simposio el próximo mes, que de hecho estamos a un mes, justo estamos a un mes. Hoy es 22 y vamos a estar reunidos el día 22 de noviembre y el 23 de noviembre van a ser 2 días allá en la ciudad de Bogotá para darle forma. Mira cómo también Saturno en Aries nos va pidiendo cómo le vamos a dar forma al nacimiento que vamos a tener en el 2026 y cómo se relaciona esto, Juan, Martín, con el punto clave de lo que estamos hablando en relación a parirnos del nuevo nacimiento que vamos a tener, de lo nuevo que vamos a estar viviendo. Y este, si miramos, es un año 2025 que nos evoca mucho el 9. Entonces, si vemos el 9 es como diciendo finales, terminan ciclos, empezamos con un ciclo que ya se acaba, estamos como en la recta final de algo que ya se está terminando y al mismo tiempo nos va pidiendo la vida cómo vamos a encarar y cómo vamos a darle carne, a darle forma, a personificar todo lo que va a ser el 2026, que es año uno. Entonces es como ya dejar de negar lo inevitable en cada uno de nosotros y tomar y que este sea no un año más que se ha venido contando, uno, dos, tres, sino atender que es el 9 cierres y empezar a darle origen a algo distinto y que verdaderamente el 2026 se sienta en mi vida Saturno, Neptuno en Aries como un nuevo inicio. Pero para esto también mencionaba Martín, se requiere pedir ayuda, es válido pedir ayuda con un Saturno en Aries, con las exigencias de cómo se hace esto. Y la ayuda no porque seamos los dueños de la verdad o porque alguien la tenga absolutamente, sino cómo a través del conocimiento neptuniano, cómo a través de las herramientas saturninas, como la astrología, como estos eventos, como el simposio que nosotros vamos a tener, nos reunimos de manera colectiva neptuniana a finales a decir
cómo le damos cara, cómo interpretamos y cómo vamos a personificar nosotros. Primero, que cambia desde el contexto del año chino, que será uno de los temas que vamos a estar tocando allí, en el tema del caballo, que ya pide avance, pide inicios. Al mismo tiempo, concatena con Aries, cambiamos también de elemento, soltamos la madera. 24 y 25 han sido años de madera, pero el 26 nos pide fuego, nos pide Aries, nos pide todo un nacimiento distinto. Entonces creo que no solamente la astrología tradicional, convencional, sino que también la astrología china y distintos medios nos están como llamando a lo mismo. Es como una gran convocatoria que, independientemente la disciplina que tengamos o la que empecemos a mirar, es como si apuntara al mismo objetivo de que en el 2026 ya no podemos continuar desde lo que decíamos, de quién me va a adoptar, ¿no? ¿Cómo me reciben? Y mira lo sincrónico, yo no me había caído en cuenta que justo hoy es 22 y nuestro encuentro va a ser el próximo mes, 2 días, 22 y 23, en Bogotá, para todos los que nos están viendo y de manera presencial poder también asumir estos encuentros, y también lo vamos a tener online, ¿no, Juan? Sí, presencial en Bogotá y por Zoom vamos a estar. Para presencial ya el salón va a la mitad, son 80 cupos, ya van 45. Entonces, si quieres venir presencial, recomiendo que apartes tu cupo. Y virtual, pues sí, está abierto a las personas que quieran entrar, no hay lío. Hay muchos cupos en virtual. Mm. Pues queridos amigos y amigas, muchas gracias por este compartir, en este navegar, en este acompañarnos como comunidad, porque precisamente estos dos planetas nos hablan de que estamos conectados, Neptuno a la totalidad y Saturno a un entorno. Tenemos raíz. Entonces, qué bueno acompañarnos. El compartir es lo que va a salvar a la humanidad y lo que ha salvado a la humanidad. El compartir, y el compartir se hace con otro o se hace con otros. Entonces vamos a compartir entre todos el saber transitar estos momentos. A ti, Javier, muchas gracias. A ti, Juan Carlos, muchas gracias. Y a todas las personas que nos han acompañado, mucha gratitud por este momento. Honramos este momento. Lo acompaño, Martín. Bellas palabras también. Gracias a la audiencia, gracias a ti, Juan, que siempre estás también detrás de bambalinas y siempre estás orquestando estos temas, estos lugares, y abriéndonos la oportunidad a tener unos espacios donde nosotros podamos personificar y vivir esa astrología en carne, traer toda la mitología y todo el conocimiento al cotidiano. Yo creo que eso no tiene precio. Yo creo que esa parte no tiene precio, porque se habla mucho y de eso lo sabemos, y hay muchos canales y hay mucha información, y estamos viviendo la era de la información, y es bonito que haya de todo. El mundo lo necesitaba. De Neptuno en Piscis era necesario que se abrieran canales de distintas ópticas, pero también poder acompañar en Bogotá de manera presencial y compartir escenario con Martín, con Juan Carlos, Rafael, que muy posiblemente también nos esté acompañando. De verdad que no tiene precio poder traer toda la mitología que yo siempre he dicho. Juan Carlos es la parte que quizás yo le admiro, porque para meter la mano en la mitología se habla mucho, y tú te lees un libro y puedes salir a hablar de mitología, pero realmente llevarla, darle forma y traerla de manera cotidiana, que sea usable en nuestra vida, en nuestros procesos, en nuestras heridas cotidianas, en nuestros retos, eso es otro tema. Eso es otro tema, porque es muy Neptuno justamente ahí, donde o te pierdes totalmente, ¿sí? O donde la utilizas verdaderamente como un elixir que sirva para funcional, que sea funcional en la cotidianidad. Y yo creo que el evento que vamos a tener ya a puertas de un mes, 22 y 23, van a ser 2 días donde vamos a tener esa gran oportunidad todos de consumirlo, de vivirlo y de tener grandes regalos para el 2026. Gracias también por este espacio, y qué rico que podamos compartirlo, y coincido con Martín, qué delicia estar viviendo estos momentos. Y es que, Martín y Javier, yo creo que precisamente a lo que nos invita Neptuno es a la percepción, no a la técnica. De técnica, de astrología, ya la inteligencia artificial nos puede dar incluso una mejor narrativa de lo que podemos hacer nosotros como humanos. Pero la conexión humana es algo que precisamente por eso estamos apuntándole a hacer eventos presenciales, para tener conexión.
para poder entablar una comunidad, te veo, me ves, nos importas, te importo. ¿Sí? Eso finalmente es lo más sanador en el ser humano. Las técnicas, se ha demostrado ya, hay varios trabajos científicos en donde demuestran que, por ejemplo, a nivel terapéutico y psicológico, la técnica es solamente del 7 al 10% en la efectividad, ¿sí? Llámese la que sea, o sea, que es conductista, junguiano, freudiano, positiva, lo que sea, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente sana? Te veo, te escucho y te atiendo. Estamos acá juntos. Eso, independiente de lo que se hable, ¿sí? Ahora bien, como hicimos este programa, acá no se trata de dar ni unas pautas, ni el consejo sanador, ni ve y te tomas esto y vas a ser una mejor persona para este Neptuno, para que no te pase nada, ¿sí? Para nada. Lo que buscamos acá es dar imágenes, imágenes que resuenen o no con tu momento de vida, con tu contexto. Eso mismo es lo que vamos a tratar de hacer este 22 y 23 de noviembre, de reunirnos no para hablar como dice Martín, ¿no? Van a estallar volcanes, van a haber terremotos y se va a morir una persona importante. Eso pasa siempre, ¿sí? No se trata de predecir ni nada de esto, se trata de dar imágenes para abrir conciencia del contexto que estamos viviendo, del espíritu del tiempo que gracias a los planetas en unas posiciones está marcando como un calendario que se va marcando. Cuando tú sabes que estás en diciembre, por ejemplo, y estás preparado para ir a comprarle regalos a tu gente, te sientes muy bien el 24 llevando los regalos. Entonces, eso es el calendario del tiempo de los planetas. Nos dice, están sucediendo unos eventos. Si tú resuenas con estas imágenes, pues tu conciencia se pone en actividad. Ujú. Bueno, yo voy a ser de Saturno-Neptuno y ya es hora de retirarme, entonces les agradezco mucho y quedamos atentos a seguir compartiendo. Muchas gracias. Gracias, Gracias. Martín, gracias, Javier, y nos vemos en un mes, ¿no? Y bueno, y Claro que sí, virtualmente allá en seguimos Bogotá. viéndonos. Un abrazo. Gracias. Abrazo. Abrazos, chao.